Mis queridos hermanos, en este momento yo te invito para que ahí donde tú estás, junto a mamá, junto a papá, junto a tus hijos, a tu esposo o esposa, yo te invito para que cierres tus ojos, para que dispongas tu corazón al encuentro personal con Dios. Yo te invito para que en este momento tú abras tu vida, tu corazón a la acción de Dios. Yo te invito a que levantes tus manos al cielo, porque cuando tú y yo levantamos los brazos al cielo, estoy diciéndole a Papá Dios: aquí estoy. Quiero que me abraces. Quiero que te quedes conmigo. Levanta tus brazos al cielo, levántalos. Ahí en casita donde tú estás. Y abre tu corazón para que podamos entender, para que podamos comprender lo que hoy Dios te quiere mostrar y también me quiere mostrar a mí. Así, con tus brazos levantados, yo quiero que escuchemos esta canción, esta alabanza a Dios, y con ella cantemos ahí en casa donde tú estás y aquí donde yo estoy. Cantemos. Sopla, Cristo sopla, sopla, Señor, tu aliento de vida. Díselo. Sopla, Cristo sopla, sopla, Señor, tu aliento de vida. Díselo con el corazón. Sopla, Cristo sopla, Sopla, Señor. sopla, Señor, sobre mí tu vida. Sopla, Señor. Sopla en mi vida, Señor. Sopla, Sopla en mi familia, Jesús. viento de Dios. Sopla en mi casa, en mi hogar. Sopla, Señor, Sopla en mi matrimonio, sobre en mis mí hijos. tu vida. Sopla, Señor. Sopla, Cristo sopla, sopla, Señor, tu aliento de vida. Díselo con el corazón, vamos. Sopla, Cristo sopla, sopla, Señor, tu aliento de vida. Y así, con tus brazos levantados, vamos a decir ahí en casa: ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ahora yo te invito a que cantemos al Espíritu Santo, a que juntos levantemos los brazos al cielo y pidamos a Papá Dios que envíe su Espíritu Santo a este lugar, a tu casa donde tú estás. Ven, Espíritu Santo, a este lugar y lléname. Apodérate de mí. Ven, Espíritu Santo, yo te necesito. Te lo pido en el nombre de Jesús y por la intercesión de Mamita María. Vamos a cantarle al Espíritu Santo. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma. Ven, Espíritu
llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida. Ven, Espíritu de Dios. Llena mi alma. Lléname, Espíritu Santo. Lléname. Llena mi ser. Fuerza de Dios. Ven. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser, y lléname, lléname. Lléname, Espíritu Santo. Con tu presencia lléname, Lléname. lléname, con tu poder lléname, Apodérate de mí. lléname, Espíritu Santo. con Sáname. tu Libérame. bondad. Cámbiame, Espíritu Santo. Espíritu de Aquí Dios, estás, Espíritu de Dios, aquí estás. Cántaselo, vamos. llena mi vida, Sopla, Espíritu Santo, sopla, Espíritu de Dios, ven. llena mi alma, Yo te necesito, Espíritu Santo, ven. llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, Lléname, Espíritu Santo. llena mi alma, Lléname, Espíritu de Dios, ven, que te necesito. llena mi ser. Espíritu de Dios, Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí. Gracias, porque yo sé que tú estás aquí, estás en nuestra vida, en nuestra familia. Mamita María, acompáñame. Madre Santísima, tú nos acercas cada día más a Jesús. Ven, mamá, edúcame, enséñame, acompáñanos, intercede por nosotros en este momento, mamá. Intercede, mamita María, por esta charla, por este retiro que estamos viviendo. Mamita María, yo te pido en el nombre de Jesús que nos arropes con tu manto, con tu pureza, con tu amor, con tu humildad. Mamita María, yo te pido por todas las familias que están ahí escuchando, que están viendo esta charla, este momento, este retiro, para que intercedas por ellos, para que intercedas por nosotros, mamá. Sin ti no podemos acercarnos a Jesús. Me dirá alguna persona, para llegar a Dios solo se necesita a Jesús. Para llegar al Padre Dios, simplemente Jesús. Pero yo quiero decirte que donde está la madre está el hijo, y donde está el hijo está el Padre. Por eso, mamá, yo te pido que me acompañes desde ya en este momento, mamá. Mira por mí, escucha por mí, habla por mí. Gracias, mamá, porque me acompañas, porque me llevas de la mano a Jesús. Señor Jesús, en tu santo nombre y con el poder de tu sangre preciosa, por la fuerza y el poder del Espíritu Santo en compañía de la Santísima Virgen María,
de San José, San Benito, San Felipe Neri, San Pío de Pietrelcina, San Juan Pablo II, San Ignacio, San Agustín, San Patricio, Santo Domingo Sabio, San Juan Bosco y San Cipriano. En compañía de San Miguel, San Gabriel y San Rafael, y de nuestro santo ángel custodio, de los santos patriarcas, santos jueces, santos profetas, santos doctores, santos evangelistas. En compañía de los santos exorcistas, en compañía de los santos monjes y ermitaños, santos papas, obispos, sacerdotes y diáconos, en compañía de los santos mártires, de los santos apóstoles Pedro, Pablo, Juan, Andrés, Santiago el mayor, Santiago el menor, Judas Tadeo, Simón el celote, Bernabé, Mateo, Matías y Tomás. Atamos, encadenamos y amordazamos a Satanás y a todo espíritu maligno que venga a atacarnos desde el aire, la tierra, el agua, el fuego, debajo de la tierra y en las fuerzas satánicas de la naturaleza, en los abismos del infierno y en el mundo en el cual nos moveremos hoy. Por el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada por todas sus llagas, por la corona de espinas, por los clavos en sus manos y en sus pies, por la lanza en su costado, por los azotes, por la llaga creada por la cruz, sellamos este lugar, sellamos esta casa, sellamos todas las personas que están escuchándome en este momento, todas las familias que están reunidas escuchándome en este momento. Sellamos con el poder de la sangre de Jesús el techo, el piso, las puertas, las ventanas, los objetos, todo lo que somos, lo que tenemos y lo que hacemos. Sellamos el norte, sur, oriente y occidente. El poder de la sangre de Jesús. Sellamos nuestra alma, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu y todo nuestro ser. Mamita María, cúbrenos con tu manto protector. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, hasta ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Las estadísticas que nos presentan hoy en día por las noticias y por otras partes nos muestran que se ha incrementado un 70% la violencia intrafamiliar. Estoy hablando desde que comenzó la pandemia, desde que comenzamos con la cuarentena. Me decía un gran amigo que en Bogotá se ha subido impresionantemente el maltrato dentro de los hogares. Y yo quisiera iniciar esta charla que el Señor ha dispuesto para ti y para mí, diciéndote que nosotros tenemos que tener claro que sin Dios no podemos ser, o no podemos tener más bien, una gran familia. Reconociendo de que tú y yo somos seres humanos y que es de humano errar y que es de humano equivocarse, pero también reconociendo de que cuando tú y yo tenemos a Dios, todo es más fácil. Pero también reconociendo de que cuando yo me entrego a los brazos de Dios, todo es más fácil. Seré un buen papá, seré un buen esposo, seré un buen hijo, serás una buena mamá, serás una buena hija, serás una buena esposa. Es impresionante revisar, mirar las estadísticas y nos van mostrando que la violencia cada día más se mete en los hogares, que la violencia cada día más crece y crece. Pero lo que más me impresiona es que quizás habrán algunos que no se han pellizcado. Quizás habrán algunos que no se han puesto a pensar en el problema, en la magnitud del problema. Y quiero iniciar con lo siguiente. Es una pregunta. Una pregunta que yo muchas veces me hacía. ¿De dónde sale el alcohólico? ¿De dónde sale el drogadicto? ¿De dónde sale el ladrón?
Y yo pensaba que salía de la calle. Yo pensaba que en la calle, como los encontramos en la calle, pensaba que ellos se hacían en la calle. Pero yo comprendí, mi querido hermano, mi hermana que me estás escuchando, que ellos salen de casa, que ellos salen de la familia, que ellos salen del hogar. Y yo quiero que iniciemos con esto, porque es importante. Fíjate que lo que más me impresiona es que del 70% de los casos que se han presentado de violencia intrafamiliar, la mayoría de ellos, los matrimonios, entre comillas, viven en unión libre. Por eso digo entre comillas, son de unión libre. Eso quiere decir que hace falta Dios en el hogar. Eso quiere decir que hace falta Dios en el matrimonio. Porque yo fácilmente podría casarme por lo civil y firmar un documento. Pero cuando tú y yo nos casamos en la iglesia con Cristo, ojo, ya no seremos dos. Eso le dije yo a mi esposa. Ya vamos a ser 3. Y dice la Biblia que una cuerda de 3 hilos es difícil romperse. O sea, es ella, soy yo, pero está Dios en nosotros. Entonces vamos a ver, queridos hermanos, la problemática que se presenta. Yo quiero entrar en un tema muy importante, y es que hoy, con esta experiencia, vamos a ser sanados de las heridas, ¿sí? De las heridas causadas por papá. Y me dirá alguno que mi papá se portó bien. Mi papá fue un hombre que me dio todo. Mi papá fue un hombre que trabajó por mí hasta el final y sudó para darme todo lo que yo necesitaba. Y está bien, eso no está mal. Pero yo quiero decirte, mi querido hermano, en el nombre de Jesús, en este momento, que desafortunadamente muchas veces cogemos el camino equivocado. Muchas veces nos podemos equivocar por las heridas que llevamos en el fondo de nuestro corazón. Yo he tenido muchas experiencias con Dios. Experiencias donde me he dado cuenta que yo tuve que sanar tantas cosas para llegar hasta donde estoy. Que yo tuve que darme cuenta que en mi corazón habían tantas heridas guardadas, recuerdos que me dolían, que me maltrataban. Pero yo quería, mi querido hermano, olvidar eso. Pero yo luchaba por no recordar el dolor. Yo luchaba para que el dolor que había en mi corazón, mi mente no me lo recordara. Es decir, yo decía, a mí no me importa. Es decir, yo decía, a mí no me duele. Y nosotros como padres debemos tener claro lo siguiente. Y te lo voy a decir con un texto. Es cortico y quiero hacerlo en este momento. Quiero que prestemos atención. En el libro del Génesis, en el capítulo 42, en el versículo 5 en adelante, nos va a decir lo siguiente. Se fueron los hijos de Israel a comprar trigo junto con la otra gente, pues arreciaba el hambre en Canaán. Siendo José el gobernador del país, vendía el trigo a toda la gente. Al llegar sus hermanos, se postraron ante él hasta tocar el suelo con la cara. José reconoció a sus hermanos, pero no se lo dio a entender, sino que más bien los trató duramente. Les preguntó, ¿de dónde vienen ustedes? Respondieron ellos,
venimos de la tierra de Canaán a comprar grano para comer. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Cuando yo empecé a estudiar la historia de José, me di cuenta de muchas actitudes de los personajes sobre esta historia. Y la primera actitud, y quiero hacer énfasis ahí porque es el centro de toda la predicación. La primera actitud que yo pude darme cuenta de esta hermosa historia es que dice que el papá de José tenía muchos hijos. Dice la palabra de Dios que eran varios, pero José era el último de los hijos de Israel. Y dice el texto que este señor, este hombre, este papá quería tanto a José. La Biblia dice que quería más a José que a sus otros hermanos. Y me impresionaba porque la Biblia hace énfasis y dice que este señor quería más a José que a sus hermanos. Es impresionante porque este amor de este padre desbordado hacia un hijo, teniendo muchos más, causó muchos problemas. Este hombre quería, amaba a José, porque dice la Biblia que José había nacido ya en su larga edad, siendo anciano. Los otros hermanos de José adquirieron muchas heridas por esta situación. Esos hermanos empezaron a sentirse celosos. Estos hermanos empezaron a sentir de que José le había quitado el puesto. Estos hermanos empezaron a sentirse apartados por ese papá. Un papá que estuvo con ellos, un papá que trabajó con ellos, un papá que compartía con ellos, un papá que le hacía muchos regalos a ellos. Pero dice la palabra de Dios que cuando Israel, es decir, el papá de José, empezó a interesarse mucho más por él, sus hermanos se empezaron a llenar de resentimiento. Sus hermanos empezaron a adquirir una herida en su corazón. Y lo que yo quiero con esto es que tú y yo empecemos a identificar, que tú y yo empecemos a ver, que tú empieces en este momento a mirar cuáles son las heridas que están guardadas en tu corazón. Si quizás papá en algún momento te rechazó, si quizás papá prefirió a tu hermano o a tu hermana, o quizás tú eras el mayor de la familia y cuando nació tu hermano o tu hermana empezaron a no amarte como tú lo esperabas. Y esto me impresionaba y todavía me sigue impresionando porque este señor quizás inconscientemente, este papá inconscientemente le estaba causando una herida a sus hijos. Claro, porque amaba más a José que a sus hermanos. Y fíjate bien que esto llevó a que esos hermanos atacaran a José, a que estos muchachos le hicieran daño a José. Es una gran tragedia que entre hermanos, y hoy en día se ve, entre hermanos se pelean, se golpean, se hieren de palabras. Pero estamos hablando del libro del Génesis hace mucho tiempo, y te podría decir demasiado tiempo, cuando pasó esta historia. ¿Sí? Y podemos ver que estos hombres, los hermanos de José, tenían una herida tan grande en su corazón que fueron capaces de hacerle daño a su propio hermanito. ¿Cuántas veces no ha sucedido eso en los hogares? Muchas veces. ¿Cuántas veces quizás no te has sentido apartado, rechazado por papá o por mamá o por tus hermanos? Y quizás muchas veces. Pero fíjense bien, por el error del papá, ojo, por el error del papá, estos muchachos llegaron a cometer
un pecado gravísimo. Muchos tenían sentimientos diferentes. Algunos querían matar a José. Algunos querían exterminarlo para siempre. Pero hubo uno que dijo que no le hicieran daño, y se dio cuenta que pasaba una caravana y quería, mejor, vamos a venderlo. ¿Y por qué te digo todo esto? Porque muchas veces nosotros como padres, y voy a hablar así, muchas veces nosotros como padres podemos causarle heridas a nuestros hijos y no nos damos cuenta. Quizás inconscientemente o conscientemente. Todo es una cadena. Claro, porque como mi papá no me abrazaba, como mi papá no me daba amor, como mi papá no me daba un beso, como mi papá no estaba atento de mí, cuando yo tenga un hijo, también voy a hacer lo mismo, consciente o inconscientemente. Porque hay casos que están comprobados que conscientemente ha pasado esta historia. Y yo te hablo desde la experiencia que he tenido en mi vida. Y yo te hablo desde lo que yo he podido vivir. Claro, porque yo un día llegué a juzgar a mi papá. Yo un día llegué a señalar a mi padre y a culparlo a él por todos los errores que yo había cometido. Y a culpar a mi mamá por todos los errores que yo había cometido. Pero más que todo a mi papá. Porque nosotros como padres somos el espejo de nuestros hijos, y más los hijos varones. Claro, porque uno cuando está pequeño quiere ser como el papá. ¿Cierto que sí? Uno cuando está pequeño, yo quiero ser como mi papá, yo quiero hablar como mi papá, trabajar como mi papá, ser como mi padre. Claro, pero si ese papá no te da amor, si ese papá no te demuestra interés, lo que tú empiezas a recibir es un dolor. Así que, queridos padres que me están escuchando en este momento, hay que preguntarnos personalmente, ¿será que yo he maltratado o he rechazado a mi hijo? ¿Será que yo no le he dado el amor suficiente a mi hijo o a mi hija? Toca preguntarnos y cuestionarnos, porque podemos hacerlo consciente o inconscientemente. Y un día llegué a juzgar a mi padre y a culparlo a él, te repito, de todas las cosas, de todos los errores que yo un día cometí. Y lo digo por este medio, porque es mi testimonio de vida. Porque tuve la oportunidad de conocer a Dios y quiero que también tú lo conozcas. Mi papá fue un hombre tibio, un hombre frío de sentimientos. Pero cuando digo de sentimientos, no te quiero decir que no me quería, que no me amaba. Él me amaba y él me ama, porque está vivo aún. Sino que en ese tiempo, de pronto no era ese hombre expresivo que yo quería que fuera. De pronto no fue ese hombre tierno conmigo que yo quería que él fuera, ese hombre atento. Y yo pensaba que a mí no me afectaba en ningún momento. Y un día que, ya estando mayor de edad, yo caí en las drogas, en el alcohol y en otras situaciones que llevaron a hundir mi vida en un abismo impresionante. Y alguna persona me preguntaba cuando estaba en ese mundo: Jorge, ¿y tus papás? No, ahí están. Yo a mi papá los quiero, los amo, son mi adoración, decía yo. Pero no me daba cuenta que en mi corazón había muchos vacíos. ¿Y tu papá te abrazaba? No, pero eso no me importa, yo estoy grande, ¿yo para qué voy a exigir abrazo ahora?, decía yo. Es el grave error que tú y yo podemos cometer. ¿Y tu papá Jorge jugaba contigo? Sí, de vez en cuando, pero eso no me importa. Quiero decirte que cuando yo empecé a conocer a Dios, yo empecé a mirar tantos recuerdos que tenía guardaditos. Fíjate bien, que fueron más los recuerdos bonitos que tenía de mi papá que los recuerdos feos. Claro,
Porque fíjate que si tú haces 10 cosas buenas y nomás que hagas una mala, esa mala va a recaer sobre las cosas buenas y van a tapar todas las cosas buenas que tú has hecho. Y eso hice con mi padre. Empecé a recordar momentos dolorosos, momentos donde lloré. Y no te puedo decir si fueron muchos o si fueron pocos, pero quiero decirte que cometí el grave error de juzgar, de señalar a mi padre por algunos pequeños errores que él cometió en mi vida. Y no era capaz de darme cuenta de todo el amor que me brindó, de todo el acompañamiento que me hizo, de todas las veces que hablaba conmigo, de todas las veces que él compartía conmigo, que jugaba conmigo, que me enseñaba tantas cosas. Pero yo tenía una herida grande en mi corazón por algunas anécdotas que tengo aquí guardadas, pero ya no las guardo por el dolor, no, las guardo porque yo las comparto con algunas personas. Y ese fue mi gran error. Cometí ese grave error de olvidar todas las cosas buenas que mi padre había hecho por mí, nomás por algunas pequeñas cosas malas que él hizo en algún día por mí. Mira, papá perfecto no hay. No vas a encontrar nunca un papá perfecto. No lo hay. Un día que me abrí a la acción de Dios, que empecé a conocer a Dios, realmente me di cuenta de todo el grande o de todo ese amor grande que mi padre sentía por mí. Yo los culpaba a ellos. Conocí de Dios y me tomé la tarea de empezar un camino de perdón. Primero, perdonándome a mí mismo por todos los errores que había cometido, y segundo, perdonando a mi padre, a mi madre. Hermano, pero cuando me di cuenta que mi papá tuvo esos sentimientos o esos pequeños sentimientos conmigo, porque no era expresivo, yo exigía que él fuera expresivo. Pero yo quiero decirte algo. Cuando yo me di cuenta y empecé a sanar mi corazón, me di cuenta del gran amor que mi padre siente por mí. Sino que yo no era capaz de verlo porque estaba ciego por la herida, porque eso hacen las heridas del corazón. Te ciegan para que no veas las bendiciones y el amor y las cosas buenas que las demás personas han hecho por ti. Y cuando yo tomé la tarea de sanar y empecé a sanar mi corazón y a sanar y empecé a investigar la vida de mi padre, me di cuenta que mi papá perdió también a su padre cuando estaba muy niño y le tocó trabajar duramente por sus hermanos y por su madre. Y yo decía, si mi pobre papá tampoco tuvo un padre con él que lo acompañara, no tuvo ahí una figura paterna a sus 15, 17, 18, 19, 20 años, ¿cuánta falta le hará mi abuelo, decía yo, a mi papá? Y quizás yo señalaba y juzgaba a mi papá, pero no me daba cuenta del gran amor que sentía por mí. Y eso pasa. Y saben una cosa, yo no soy santo. Estoy en un camino que todos los días estoy luchando por cambiar cosas. Quiero alcanzar la santidad cuando llegue al cielo. Y quiero vivir la santidad aquí en la tierra, pero todos los días voy cambiando. Todos los días voy buscando cosas que cambiar. Pero lo que más yo le pido a Dios es que cambie mi corazón, que transforme día a día mi corazón. Y te estoy hablando desde mi experiencia. Yo me siento feliz de tener un padre como él. Cuando yo fui a mi primer retiro que conocí de Dios y me di cuenta que era una cadena, mi papá no recibió tanto afecto. No porque su papá no haya querido, sino porque realmente no pudo, porque le tocó partir de esta tierra. Yo también me di cuenta de lo mismo. Y quiero que entres en razón en lo siguiente. Cuando mi hijo nació, yo tengo un niño de 8 años. Cuando mi hijo nació, yo fui un irresponsable completamente. Empecé a abandonarlo, a no responder por él, a no darle amor. Mi hijo nació
y yo era un hombre normal. ¿Sabes por qué? Porque yo no tenía esa plenitud de ser padre. No porque mi papá no me enseñó a ser padre, sino porque por mis heridas. No me daba cuenta de todo lo bonito que mi padre me enseñó. Abandoné a mi hijo casi año y 8 meses. Y cuando me tocó volver a él, por gracia de Dios, es algo que se lo agradezco a Dios y se lo voy a agradecer toda la vida. Cuando me tocó volver a él, me tocó hacer un trabajo impresionante con él. Porque yo no era capaz de abrazarlo, no era capaz de darle amor. Y yo decía, Señor, si ya yo te estoy sirviendo, ¿sí? Yo quiero también tener amor con mi hijo. Pero yo me daba cuenta que el sanar el corazón era un proceso. Hoy en día puedo decirte que abrazo a mi hijo las veces que pueda, las veces que sean no necesarias, sino las veces que pueda más bien. Lo beso, le digo que lo amo. Si tú me preguntas, te digo que le digo que lo amo más de 15 veces en el día. Cada vez que lo veo, cada vez que se me atraviesa en el camino, en mi casa, lo abrazo, lo beso y le digo que lo amo. Pero antes no era capaz de hacerlo. Claro, porque yo decía, mi papá conmigo no lo hizo, pero claro que sí lo hizo. Lo que pasa es que yo realmente, mi hermano, no estaba abierto a ese amor. Quise hacer esta charla más que todo desde mi experiencia, de lo que yo he vivido. Mi papá fue a un retiro también. Yo le pedí perdón por todo el daño que le hice, porque sé que también le causé daño. Y él también me pidió perdón cuando fue a su retiro. No me da pena decirlo, mi papá fue un señor que fue del campo. Y cuando conoció a Dios, quiso estudiar para poder leer la Biblia, para poder ver las charlas, porque también hace parte de esta hermosa comunidad conmigo. Me visita todos los días. Claro que ahora en lo que estamos viviendo no lo puede hacer constante, pero cuando puede me visita. Pero prácticamente anteriormente todos los días me visitaba. Todos los días llega, me llama, me pregunta. Hasta muchas veces me dice que me ama. Y ha tenido algunos encuentros conmigo en retiros y en experiencia con Dios. Y yo decía, yo estaba perdiendo el amor de mi papá por mis heridas. Así que hermanos, la invitación es esa. Tú como padre, tú como padre tienes que buscar, ojo, tú como papá tienes que buscar, o más que todo identificar en qué está fallando, en qué yo estoy fallando con mi hijo, con mis hijos. Claro, porque habrán papás que creen que con darle cosas materiales a los hijos ya lo tienen felices. Sí, él es feliz cuando tú le das algo material ahora. Pero déjame decirte que cuando él vaya creciendo, se va a ir dando cuenta de que necesitaba un abrazo tuyo, de que necesitaba un consejo tuyo, de que necesitaba un acompañamiento tuyo. Por eso tú y yo deberíamos estar pendientes de nuestros hijos y no querer comprar el amor de los hijos con cosas materiales. No, dedícale tiempo, búscalo, abrázalo, dile que lo amas. Yo era capaz de decirle a mi hijo que lo amaba cuando estaba borracho y lloraba por él. Pero cuando estaba en un estado, como dice uno, bueno y sano, no era capaz de decirle a mi hijo yo te amo, porque tenía muchas heridas en mi corazón. Y quizás habrán papás que cuando están borrachos se vuelven tan tiernos, que a veces podríamos decir que fastidian. Hay personas que ocultan las heridas. Hay personas que prefieren mejor no recordar ese dolor. Hay personas que son capaces de tratar de olvidar lo más que puedan para no sufrir, para no llorar. Pero quiero decirte que eso no es lo correcto.
Fíjate que, y voy a terminar con esto, lo que me impresiona de la historia de José es que cuando sus hermanos llegan donde él está, ya todo un rey, él se da cuenta de que ahí están sus hermanos, pero él no les da a conocer su identidad. Dice que cuando él conversa con ellos los trata duramente. Dice el texto que los trató duramente. Y cuando ellos se fueron, dice que él se fue solo, se encerró a llorar. Porque él empezó a recordar todo el dolor que tenía en su corazón. Porque de una u otra manera sus hermanos lo habían vendido. Sus hermanos lo habían traicionado. Sus hermanos lo habían apartado del amor del Padre. Y me impresiona mucho más que José decide perdonar a sus hermanos por el gran amor que su papá sentía por él. Por eso tú ahí donde tú estás, querido hijo, yo quiero que te pongas a pensar en ese amor tan grande que papá siente por ti. Yo te repito, nunca vas a encontrar un papá perfecto. Y todo es una cadena. Quizás a papá tampoco le dieron amor, tampoco lo abrazaron. Pero yo te repito, me impresionó de que cuando José ve a su padre, él llora, lo abraza. Y ese gran amor que sentía su padre le dio la gracia para perdonar a sus hermanos. Por eso tú y yo tenemos que sanar las heridas que tenemos en nuestro corazón. Claro, porque todo esto es un caminar. Por eso tú tienes que empezar a pedirle a Dios que el Señor sane las heridas que están en tu corazón. Jorge, ¿y cuánto tiempo tengo que luchar yo para perdonar? Así sea toda la vida, pero tenemos que perdonar. Yo te podría decir en el nombre de Jesús que yo me siento feliz de mi Padre. Y yo siento que he perdonado muchísimas cosas, pero me doy cuenta y me agarro de ahí que Él hizo mucho más cosas buenas por mí que cosas malas. Desafortunadamente no era capaz de ver porque estaba ciego por mis heridas. Hoy tenemos una buena relación, sé que me ama y yo también lo amo. Y es un buen padre. Y si volvería a nacer, quisiera que fuera mi padre 1, 2 o 3 y 1000 veces. Por eso ahí donde tú estás, cierra tus ojos y dispón tu corazón. Cierra tus ojitos. Yo quiero que hagan un círculo en su casa, ahí donde ustedes están. Si está papá, mamá, ustedes, busquen el familiar que esté ahí. Hagan un círculo. Y en ese círculo pongan a papá en el centro. Si papá está ahí. Y si no está ahí, búscate una imagen de papá. Hazte cuenta que papá está contigo ahí. Y todos van a cerrar sus ojitos en ese momento. Vas a cerrar tus ojos. Haz el círculo, pon a papá en el centro. Y lo primero que vamos a hacer es pedirle perdón a papá. Claro. Yo quiero que empecemos a pedirle perdón al papá. Los hijos que están ahí delante de papá. Y si papá no está, haz una imagen de papá, que papá esté ahí, con tus ojitos cerrados. Y tú tienes que saber por qué le vas a pedir perdón a papá. Y le vas a decir lo que tú quieras, lo que de pronto le ha fallado a papá. Dice la Biblia que el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Así que empieza tú a pedirle perdón a papá. Porque quizás no lo has entendido, no lo has comprendido, lo has señalado, lo has juzgado. Habla con él, ahí donde tú estás con él. Y si estás llorando en este momento, no importa. Dile, papá, yo te amo y te pido perdón porque sé que he fallado. Y empieza a sacar todo lo que está en tu corazón. Por eso quiero que escuches esta canción. Y ves hablando con papá, si son 4 hermanos, 5, uno por uno, empieza a pedirle perdón a papá, porque quizás no han tenido comprensión con él. Mientras escuchas esta canción. Querido Padre,
cansado vuelvo a ti. Haz que conozcan el don de tu amistad. Habla con papá y donde tú estás. Vivir por siempre el gozo y el perdón. Aparte de pedirle perdón, dile que lo amas. Expresa tus Y en sentimientos. tu presencia tu fiesta celebrar. Pongo en tus manos mis culpas, oh Señor. Dile, papá, yo te pido perdón Estoy seguro por todas las veces que no te de comprendí. que eres siempre Papá, yo te pido fiel. perdón por todas las veces que te he fallado como hijo. Dame la fuerza Papá, abre tus brazos para poder andar y déjame abrazarte, papá. buscando en todo. Papá, abre tus brazos y déjame hacer sentir tu amor. tu voluntad. Papá, perdóname por haberme alejado de ti, por no ser cariñoso contigo. Perdóname, papá. Padre, yo busco tu amor. Padre, vuelto a ti. Mira que tu hijo soy. Padre, vuelto a ti. Díselo como tú le digas, papito, papá, mírame, aquí estoy. He vuelto a ti, a tus brazos. Papá, te pido perdón si fui rebelde contigo. Papito, te pido perdón si me he alejado de ti, si no te abrazo, si te trato mal, si te grito, papá. Yo te pido perdón, papá. Pero quiero decirte, papá, que me ha dolido, que quizás no me has abrazado, quizás no me has besado, quizás no me has comprendido también, papá, cuando yo quiero que tú estés conmigo. Te vas a desahogar donde tú estás y le vas a decir a papá qué es lo que sientes por él. Quizás papá se fue, quizás papá te abandonó, quizás papá no estaba contigo cuando tú más lo necesitabas, cuando ese hombre intentó hacerte daño, cuando ese hombre intentó violarte, intentó tocarte. Soy tu hijo Y quizás papá no estaba. y me aceptas. Y tú querías un papá que te abrazara, un papá que te besara, un papá que te llevara a jugar fútbol, un papá que te peinara. Tú pequeña, un papá que te abrazara, un papá que te protegiera. Díselo. Padre, yo busco tu amor. Padre, vuelto a ti. Mira que tu hijo soy. Padre, vuelto a ti. Ahí como tú estás, vamos a pedirle a mamita María que ella nos acerque más a nuestro Padre. Y ahora papá te va a pedir perdón a ti. Papá, si me estás escuchando, si estás ahí con tus hijos, este es el día, el momento. Pídele perdón a tus hijos. Quizás por los afanes de la vida no has sido capaz de abrazarlos, de besarlos, de comprenderlos. Y papá te está pidiendo perdón en este momento. Y papá está en este momento abriendo su corazón. Papá, abre el corazón y dile a tus hijos. Porque quizás tu hijo te está diciendo, papá, tú no estuviste ahí. Yo te necesitaba, yo quería un abrazo, quería tu protección y tú no estabas ahí. Papá, yo quería que tú me abrazaras aquel día que llegué llorando a casa, pero ni cuenta te diste. ¿Cuántas veces, papá, yo cumplía años y ni siquiera me felicitabas? Ahora, papá, empieza a hablar, papá, y empieza a pedirle perdón a tus hijos, a tu hijo, a tu hija. Pídele perdón. Yo busco tu amor, Padre, vuelto a ti. Mira que tu hijo soy, Padre, vuelto a ti. Padre,
papá. Papá, dale un abrazo a tu hijo. Y dile cuánto lo amas, papá. Dile cuánto amas a tu hijo. Y tu hijo, abraza a papá también y dile cuánto lo amas. Y que lo perdonas. Y que también te perdone a ti. Y tu papá, dile a tu hijo que también lo perdonas. Pero también le pides perdón. Porque él también te quiere perdonar. Gracias, Señor Jesús, por tus bendiciones, por lo que haces, por lo que has hecho en este momento. Gracias, Señor Jesús, porque tú estás con nosotros. Papito Dios, gracias. Gracias, papá, porque tú estás conmigo, tú estás con nosotros. Gracias, Jesús, por redimirnos, por ayudarnos a salir adelante, porque nunca nos abandonas. Gracias, Espíritu Santo, porque estás con nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, esta hora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te invito a que sigas disfrutando de estas charlas, a que sigas disfrutando de todo el amor de Dios, de lo que Dios ha hecho por ti, de lo que Dios ha hecho por mí y de lo que Dios seguirá haciendo por nosotros. Dios te bendiga.